Bienvenidos, buscadores de la verdad oculta y exploradores de los abismos del misterio, a su canal La Sombra en la Pared. Soy La Sombra, y hoy nos sumergiremos en uno de los casos de desaparición más famosos, desgarradores y frustrantes de la historia moderna. Nos transportaremos a una playa soleada, un día de verano en Australia, donde la inocencia se encontró con una oscuridad impenetrable. Prepárense para el relato de los niños Beaumont, un festival de sombras, un misterio que se niega a morir. Un día festivo, un paseo inocente. Nuestra historia comienza en un día cálido y soleado, el 26 de enero de 1966. Es el Día de Australia, una jornada festiva de relajación y diversión. La ciudad de Adelaida, en Australia del Sur, respira un ambiente de vacaciones. En la tranquila zona de Somerton Park, la familia Beaumont se preparaba para un día sencillo y feliz. Los protagonistas de esta tragedia eran los hermanos Jane Beaumont, de 9 años, Arna Beaumont, de 7, y Grant Beaumont, de apenas 4. Eran niños independientes, acostumbrados a las pequeñas libertades de la época. Esa mañana, sus padres, Jim y Nancy Beaumont, decidieron darles permiso para una pequeña aventura, tomar el autobús hasta la cercana playa de Glenelg, a solo unos 5 kilómetros de su casa. Su misión, pasar unas horas en la arena y el mar, y regresar en el autobús de las 12 del mediodía, o a más tardar, en el de las 2 de la tarde. Los niños eran responsables y conocían el camino. Jane, la mayor, tenía experiencia con el dinero y las indicaciones. Todo parecía seguro. Una tarde perfecta de verano australiano. Sus padres les dieron el dinero para el autobús y el almuerzo, y los despidieron con la inocente confianza de que volverían pronto. Nunca los volverían a ver. La ausencia y el grito de pánico. La madre de los niños, Nancy Beaumont, esperaba ansiosamente el autobús de las 12 del mediodía. Cuando no llegaron, sintió una punzada de preocupación. Tal vez se habían quedado un poco más. Cuando el autobús de las 2 de la tarde también pasó sin sus hijos, la preocupación se transformó en una angustia helada. Algo andaba mal. Los Beaumont no eran niños de desobedecer o de perder la noción del tiempo de esa manera. Jim Beaumont, el padre, salió de inmediato a buscar. Revisó la parada del autobús, la playa, las calles cercanas. El corazón le latía con fuerza. La tarde se deslizaba, y con ella, la esperanza. Cuando el sol comenzó a ponerse y la oscuridad se cernía sobre Adelaida, la pareja llamó a la policía. La búsqueda se puso en marcha. La respuesta de las autoridades fue inmediata y masiva. Cientos de policías, voluntarios y ciudadanos se unieron para peinar la playa de Glenelg, las dunas, los parques, las calles y los alrededores. El caso se difundió rápidamente por todo el país. La imagen de los tres pequeños, con sus rostros sonrientes y llenos de vida, apareció en todas las noticias. Australia entera se unió a la búsqueda, aferrándose a la esperanza de que los niños fueran encontrados sanos y salvos. Pero a medida que las horas se convertían en días, y los días en semanas, la verdad se volvía más brutal. Los niños Beaumont se habían desvanecido sin dejar rastro. Las pistas fantasma y la sombra de un extraño. La investigación reveló algunos detalles inquietantes que solo aumentaron el misterio y el morbo. Varios testigos en la playa de Glenelg reportaron haber visto a los niños Beaumont. Un grupo de adolescentes afirmó haberlos visto jugando cerca de una zona de juegos, y luego, más tarde, interactuando con un hombre alto, delgado, de pelo rubio y tez clara, de unos 30 años. Este hombre supuestamente estaba jugando con ellos, lanzando una pelota y riendo. Los testigos describieron a los niños como demasiado cómodos con el extraño. Este detalle es crucial. Sugiere que los niños, conocidos por su cautela con los desconocidos, no percibieron al hombre como una amenaza. ¿Lo conocían? ¿Fue increíblemente astuto al ganarse su confianza? Duna testigo, que vivía cerca de la playa, dijo haber visto a los niños caminando solos por la calle, con el hombre rubio, alrededor del mediodía. Lo más extraño es que los niños habrían regresado a su casa en autobús mucho antes, pero al parecer no lo hicieron.
Otra testigo, una repartidora de correos, afirmó haber visto a los niños comprando pasteles en una panadería local alrededor de las 3 de la tarde, mucho después de la hora en que se suponía que debían haber regresado a casa. Y estaban comprando con un billete de 1 libra, algo que no se les había dado. Esto implicaba que el hombre rubio les había dado dinero, o que habían obtenido el dinero de otra fuente. Estas pistas eran contradictorias y confusas, pero la imagen del hombre rubio se clavó en la mente de la policía y del público como el principal sospechoso. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos masivos, este hombre nunca fue identificado ni encontrado. Era una sombra en la multitud, un fantasma que se desvaneció con los niños. La casa de fantasmas y el dolor incesante. El caso Beaumont se convirtió en una obsesión nacional. La policía siguió todas las pistas, por improbables que fueran. Se drenaron presas, se excavaron propiedades, se siguió el rastro de miles de llamadas y cartas, muchas de ellas de charlatanes y supuestos psíquicos que solo añadían más dolor a la familia. Los padres de los niños, Jim y Nancy, vivieron un tormento incesante. Cada llamada telefónica, cada rumor, era una nueva ola de esperanza seguida de una cruel desilusión. Se convirtieron en figuras públicas de la angustia, sus rostros reflejando el dolor de una nación que compartía su pérdida. Nunca se dieron por vencidos, y su casa permaneció con las camas de los niños sin tocar durante décadas, una dolorosa cápsula del tiempo. El caso tuvo un impacto profundo en la sociedad australiana. Antes de los Beaumont, era común que los niños jugaran libremente, que se les diera independencia. Después de ellos, la inocencia de una era terminó. Los padres se volvieron más protectores, las calles menos seguras. La confianza se había roto. Los niños Beaumont no solo desaparecieron, sino que también se llevaron consigo una parte de la inocencia de Australia. Los giros, las confesiones y las sombras finales. A lo largo de las décadas, el caso de los niños Beaumont ha tenido varios giros escalofriantes, alimentando el morbo y la desesperación. El rancho de Adelaida. En 1990, un terrateniente local, Harry Phipps, se convirtió en un sospechoso clave. Phipps, quien murió en 2012, tenía un rancho donde se realizaron excavaciones masivas en 2018. Las excavadoras desenterraron huesos de animales y otros objetos, pero ningún rastro de los niños. Se especulaba que Phipps, un hombre con antecedentes de conducta sexual inapropiada, podría haber estado involucrado. La ausencia de cuerpos en sus propiedades, sin embargo, no lo descartó por completo, pero fue otra amarga decepción. O la confesión del muerto. En 2013, un hombre llamado David Burgess afirmó que su padre, un convicto ya fallecido, había confesado haber asesinado a los niños Beaumont y haberlos enterrado en una granja lechera. La policía investigó la pista con seriedad, realizando excavaciones y análisis forenses, pero una vez más, no se encontró nada concluyente. La verdad seguía siendo elusiva, escondida en el pasado. El hombre rubio y el artista alemán, un artista alemán, Friedrich Schuck, fue considerado un sospechoso importante después de que se revelara que había estado viviendo en Adelaida en el momento de la desaparición y había pintado retratos de niños, algunos de ellos con sorprendentes similitudes con los Beaumont. Su hijo, en su lecho de muerte, incluso afirmó que su padre le había confesado estar involucrado. Sin embargo, no se encontraron pruebas sólidas que lo vincularan directamente con el secuestro. La figura del hombre rubio sigue siendo un espectro. El caso de los niños Beaumont es un testamento a la persistencia del misterio y al dolor implacable de la ausencia. Los padres, Jim y Nancy, vivieron sus vidas aferrándose a la esperanza, y murieron sin saber qué le sucedió realmente a sus hijos. Nunca tuvieron un funeral, nunca tuvieron un lugar donde llorar. Un enigma sin fin. Hoy, el caso de los niños Beaumont sigue oficialmente sin resolver. Sus rostros de la infancia, impresos en carteles y en la memoria de una nación, son un recordatorio de que algunos secretos son tan profundos que se resisten a ser desenterrados. La brutalidad de la desaparición, la ausencia de cuerpos, y la falta de un cierre definitivo, lo convierten en una de las historias más inquietantes que ha producido Australia. ¿Qué les pasó realmente a Jane,
Arna y Grant en esa soleada tarde de festival. ¿Quién era el hombre rubio que los cautivó? ¿Fueron asesinados y enterrados en algún lugar que nunca será encontrado? ¿O su destino fue aún más extraño, envuelto en un velo de horror que nadie pudo prever? La verdad se desvaneció con ellos en la arena de Glenelg, y las sombras de ese día festivo persisten, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la implacable crueldad del destino. Y la nación sigue esperando una respuesta, aferrándose a la esperanza, aunque diminuta, de que algún día, la sombra de este misterio finalmente se disipe. Porque a veces, las sombras de la noche, las que acechan en las esquinas más oscuras de la historia, son las que más nos fascinan. Desde La sombra en la pared, nos despedimos por hoy. Prepárense para la próxima semana, donde desenterraremos otro relato que los dejará al borde de sus asientos. Hasta entonces, cuídense de las sombras.